Hola, buen día. Hoy les voy a platicar un poco acerca de la microbiota. La microbiota es el conjunto de microorganismos que incluye bacterias, virus, hongos, parásitos que viven en el sistema digestivo. Es un tema de los que me gusta mucho hablar porque tiene un impacto sumamente importante sobre la salud o sobre el desarrollo de las enfermedades, no solamente a nivel físico, sino también a nivel mental. Entonces, es un tema al cual sí se le debe de dar mucha importancia porque de esto depende el cómo evolucione nuestra salud o cómo evolucione alguna enfermedad o contribuya al desarrollo de alguna enfermedad. Entonces les voy a presentar a la información de manera visual para que sea más dinámica, más amena y un poco más comprensible. Les voy a compartir mi presentación. Esta es la presentación sobre la microbiota. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver sobre esta ponencia? Bueno, van a ser varios puntos sumamente interesantes. Bueno, me presento, soy médica general, me he especializado en el área de la medicina complementaria y alternativa, específicamente con plantas medicinales que tiene que ver con la fitoterapia clínica. Me he dedicado a la investigación ya desde hace más o menos 22 años, que he estado en el área de investigación sobre plantas medicinales con efectos sobre el estrés, ansiedad, depresión. Y también soy docente de escuelas de medicina de la ULA, VM y recientemente también participé en la Universidad Potosina. Bueno, sobre la microbiota, ¿qué es lo que vamos a ver? Es qué es, para qué sirve, cómo es que influye sobre las funciones del organismo, cómo es que se alteran estas funciones cerebrales o por qué la microbiota influye en la función cerebral y por qué también puede provocar trastornos mentales, pero también vamos a darle solución, qué es lo que nosotros podemos hacer para que sea más saludable la microbiota. Entonces, primera pregunta, ¿qué es la microbiota? La microbiota, como ya les había referido, es la comunidad o todos los microorganismos que viven en el sistema digestivo. Esto incluye bacterias, virus, hongos, parásitos, y son una gran cantidad, se habla de millones de microorganismos. Sin embargo, esto no significa que todos tenemos un proceso infeccioso de manera permanente, sino que son microorganismos que pueden ser muy saludables y que nos permiten funcionar bien, pero por otro lado, si nosotros no lo cuidamos o no cuidamos la microbiota con nuestro estilo de vida, entonces se puede volver en una disbiosis o dismicrobismo intestinal. Quiere decir que la microbiota está en desequilibrio. Y entonces es cuando contribuye a fomentar el desarrollo de enfermedades. Entonces, la microbiota o todos estos microorganismos son necesarios para que nosotros podamos funcionar y vivir bien. Ahora, ¿qué funciones tiene o cómo es que participa la microbiota en nuestro cuerpo? Participa en la nutrición. Gracias a estos microorganismos o a la microbiota, nosotros podemos obtener los nutrientes adecuados, las vitaminas, los minerales y podemos funcionar bien. Pero también cuando ésta está en desequilibrio o está en disbiosis, entonces fomenta la inflamación, altera el sistema inmune, puede hacer que ese sistema inmune esté súper activo, entonces nos fomenta el desarrollo de alergias, dermatitis atópicas, o sea, todo lo que tiene que ver con un sistema inmune muy acelerado o muy alterado. Pero también promueve al mismo tiempo, como ya habíamos visto, la inflamación, pero no solamente es de inflamación a nivel intestinal, sino inflamación a nivel general y lo más relevante es que puede provocar inflamación a nivel del sistema nervioso, que se le llama neuroinflamación. La microbiota influye y permite que nosotros tengamos un buen desarrollo, es decir, desde niños, gracias a la microbiota se obtienen los nutrientes necesarios y permite que haya un buen desarrollo no solamente físico, hormonal, sino también a nivel de sistema nervioso. De ahí que sea sumamente importante el cuidar la microbiota en todas las etapas de la vida. ¿Por qué es tan importante? Bueno, aquí hay una conexión directa, podemos hablar, del intestino, de cómo está funcionando el intestino y el cerebro. Si nuestro intestino está en buenas condiciones, está sin inflamación, está en equilibrio, nuestro cerebro se va a mantener funcionando bien. Pero si nuestro intestino está todo el tiempo inflamado, hay problema de disbiosis o dismicrobismo intestinal, entonces esto va a repercutir a nivel intestinal.
Cuando nuestro intestino está en disbiosis, las paredes intestinales, o sea, todo lo que son las paredes del intestino, tanto el intestino grueso, que es el que está por fuera, como el intestino delgado, que es sumamente largo, las paredes se inflaman. Entonces, cuando se inflaman, hagan de cuenta que como que se dilatan. Y al dilatarse, las uniones que forman la pared se hacen más permeables y eso se le llama intestino permeable. Entonces, cuando el intestino está permeable, que hay divisiones entre o espacios o una especie de poros, por así decirlo, para ponerlo de manera visual, en el intestino permite que se introduzcan o pasen sustancias o moléculas que no deberían de pasar al torrente sanguíneo. Entonces, esto hace que nuestro sistema inmune se ponga en alerta, esté mucho más activo y se promueva la inflamación sistémica y puede llegar hasta el cerebro y provocar neuroinflamación, ¿ok? Entonces, aquí ya está sumamente bien demostrado que hay una conexión directa entre el intestino y el cerebro. Por lo tanto, si nuestro intestino está funcionando mal, esto va a contribuir a que emocionalmente o a nivel mental también seamos mucho más vulnerables o mucho más sensibles a desarrollar enfermedades como depresión, ansiedad o estrés crónico patológico, que ya se manifiesta como enfermedad. Entonces, si nuestra microbiota está mal, esto provoca que seamos mucho más vulnerables o sensibles al estrés. Y por otra parte, si nosotros estamos sumamente estresados y tenemos o estamos viviendo bajo un estrés continuo y crónico, entonces esto va a provocar alteración de la microbiota. ¿Ok? Entonces vean la relación que hay entre la microbiota estrés y estrés microbiota. Y esto es bidireccional. Ahora, ¿qué es lo que provoca el estrés? Bueno, no todo el estrés es malo. El estrés nos permite a nosotros que nos enfrentemos a la vida. Si nosotros tenemos estrés, entonces nuestro cuerpo se pone en la alerta y hace que nosotros enfrentemos las situaciones difíciles, solucionemos problemas y podamos huir cuando nos sentimos amenazados. Pero cuando se hace el estrés patológico o cuando ya nos causa enfermedad. Bueno, esto ocurre cuando estamos bajo un estrés muy intenso de manera crónica o cuando llevamos años con un estrés de bajo nivel, pero ya son muchos años los que estamos estresados. Entonces ya es cuando nuestro cuerpo tiene manifestaciones de enfermedad y es cuando ya podemos presentar algún trastorno mental, ¿no? Dentro de los más frecuentes son depresión y ansiedad. De manera esquemática, aquí les estoy poniendo el cerebro, donde el hipotálamo es el que da la señal de que estamos estresados. Y esta información se manda a las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son órganos que se encuentran por arriba de los riñones. Entonces, estas glándulas lo que hacen es que liberan hormonas del estrés, principalmente cortisol, además de adrenalina, noradrenalina, pero también estimula el sistema inmune. Y cuando el sistema inmune está muy estimulado por mucho tiempo, llega el momento en que este estímulo se vuelve contraproducente y entonces hay una depresión del sistema inmune, es decir, que ya no nos defiende y es cuando también somos más propensos a que nos da una gripa y se hace una bronquitis o una neumonía porque nuestro sistema inmune no fue capaz de contener una infección tal vez a nivel de vías respiratorias altas, sino que llega hasta nuestros pulmones. Entonces, cuando estamos bajo mucho estrés, es muy sencillo o muy fácil también que nos enfermemos, ya sea de algún problema infeccioso a nivel de vías respiratorias o a nivel digestivo. Pero por otro lado, también las hormonas del estrés ya están teniendo un impacto sobre nuestro cerebro, ¿ok? Entonces, la microbiota es sumamente importante que la cuidemos. ¿Por qué? Porque ya vimos que la microbiota, la calidad de la microbiota va a influir en la forma en que esté funcionando nuestro cerebro. Y si nuestro cerebro está funcionando mal, pues vamos a estar cansados, malhumorados, irritables, con ansiedad, depresión, estrés crónico, vamos a ser mucho más vulnerables a enfermedades. No solamente la microbiota influye en cómo está funcionando el intestino, o sea, no quiere decir que nada más se va a presentar inflamación intestinal, incremento de gases, indigestión o sensación de pesadez o inflamación después de que consumamos algunos alimentos, sino que también ya está influyendo en la forma en que nosotros estemos funcionando. Tanto es así que ahorita ya se está investigando sobre los alimentos que mejoran para el rendimiento físico, el rendimiento intelectual y los alimentos que entorpecen todas las funciones mentales. Entonces, la investigación continúa, ¿no?
Y por supuesto que la microbiota también influye en el grado de obesidad que tengamos, si tenemos sobrepeso, si tenemos obesidad, también va a influir. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros tenemos una microbiota mal o está distorsionada o está en desequilibrio? Bueno, esto provoca trastornos de la alimentación, también provoca trastornos cognitivos, es decir, todas las funciones mentales que nos permiten a nosotros pensar, solucionar, razonar, se ven disminuidas, ¿no? El concentrarnos, el memorizar y demás. Hay fatiga, también se alteran las relaciones interpersonales y somos mucho más sensibles o más propensos a padecer estrés, depresión. Por otro lado, ¿qué es lo que determina la calidad de la microbiota? Es decir, ¿cuáles son todos los factores que van a influir para que nuestra microbiota esté funcionando bien o mal? Influye si nosotros hacemos ejercicio. Si nosotros hacemos ejercicio, esto va a mejorar la microbiota. También los medicamentos que consumimos. Si consumimos muchos antibióticos, va a destruir la microbiota. Si estamos en ambientes contaminados, también altera la microbiota, la perjudica. En la forma en que fuimos alimentados al nacer, si fuimos alimentados con seno o con leche materna, vamos a tener una buena microbiota, pero si desde pequeños nos alimentaron con fórmula, entonces nuestra microbiota va a ser alterada, ¿no? Otro factor es la genética, es algo que no podemos cambiar y todo lo que nosotros comemos, lo que consumimos o los alimentos que ingerimos van a ser determinantes para la calidad de la microbiota. Entonces hay que cuidar todos estos factores para evitar tener trastornos en nuestra vida física, mental, social, emocional, ¿ok? ¿Qué tanto se ha estudiado? Bueno, se ha estudiado en ratones que son libres de gérmenes. ¿Qué es lo que se les hace a esos ratones? Bueno, se les pone o se les da antibióticos de amplio espectro para matar a todos los microorganismos. Todos sabemos que cuando tenemos una infección, nos dan antibiótico para matar al bicho y que estemos libres de infección. Bueno, en este caso a los ratones se les da antibiótico para limpiarles los intestinos y todo el sistema digestivo y todo el organismo de microorganismos. Entonces quedan libres de microorganismos. ¿Qué ocurre con estos ratones? Bueno, que se les altera la conducta, tienen problemas de neurodesarrollo y presentan trastornos psiquiátricos y problemas de neurodegeneración. Quiere decir que se les provoca enfermedades mentales al quitarles la microbiota, pero también pueden presentar enfermedades tipo de neurodegenerativas como tipo Alzheimer o demencia senil. Entonces, esto es lo que se ha visto en ratones, ¿no? Y a partir de lo que se ha visto en investigación es que se deduce qué es lo que puede ocurrir en el ser humano. También se ha visto que si la microbiota está desequilibrada, provoca alteraciones de la conducta y pueden provocar en los ratones problemas de ansiedad y depresión. En los ratones, ¿cómo se mide la ansiedad y la depresión? Hay pruebas específicas que permiten identificar si un ratón está ansioso o un ratón está deprimido. Entonces, cuando la microbiota está en desequilibrio, lo que se observa es que se deprimen, se ponen más ansiosos los ratones. Y no solamente estos estudios, sino también hay estudios en los cuales se ha observado que, por ejemplo, un ratón obeso, si se le trasplanta la microbiota o se le introduce microbiota de un ratón obeso a un ratón delgadito o flaquito, el ratón flaquito empieza a aumentar su cantidad de grasa, entonces se vuelve obeso. Entonces también influye en la forma en que estamos metabólicamente funcionando, es decir, cómo estamos metabolizando las grasas, los azúcares. Entonces la microbiota es sumamente importante por eso. Ahora, este dato es relevante porque nos habla de que en el intestino se sintetiza el 80% de la serotonina. Vean ustedes, ¿no? Cuando pensaríamos que la serotonina, que es un neurotransmisor o es una sustancia química que nos da la sensación de bienestar emocional que se produciría en el cerebro. Sin embargo, únicamente es el 20%, 15-20% y el 80% en el intestino. Quiere decir que nuestro bienestar emocional depende en gran medida de nuestro intestino o de la calidad en que está funcionando el intestino. Y así ocurre con otros neurotransmisores como la noradrenalina, el GABA, la serotonina, entre otros, ¿no? Entonces, esto es muestra de que realmente nuestra salud mental o nuestro bienestar emocional
está influido en gran medida por la calidad de cómo está funcionando el intestino. ¿Cuáles son los trastornos mentales que se ha demostrado que se relacionan con una microbiota en desequilibrio o disbiosis? Bueno, está desde las enfermedades como el autismo, ansiedad, depresión, enfermedad de Alzheimer, Parkinson y esclerosis múltiple. Dentro de estas, el autismo es un problema que se ha considerado genético o que es un problema de familia, ¿no? Donde influye en gran medida la herencia. La ansiedad y la depresión tiene que ver con todo lo que nosotros hemos vivido a lo largo de nuestra vida, desde nuestra infancia. Y las enfermedades como Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple son enfermedades neurodegenerativas, es decir, que ocurren cuando nosotros ya estamos avanzados en años y que es el resultado del desgaste que hemos vivido o de la mala calidad de vida que hemos tenido durante el tiempo que llevamos de vida. Entonces, tanto la ansiedad como depresión, enfermedades de Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple es algo que nosotros podemos evitar el desarrollo o alentizar su progresión. En el caso del autismo, podemos mejorar por mucho la calidad de vida y la sintomatología si la microbiota está saludable, ¿ok? ¿Qué relación hay entre la microbiota y la obesidad? Esta ya es una relación bien documentada que ha sido sumamente investigada y se ha visto que la microbiota que está en disbiosis es importante y es determinante para que nosotros presentemos obesidad o sobrepeso. Por otro lado, las personas que tienen una microbiota más saludable, más equilibrada, es mucho más sencillo que pierdan peso o que puedan responder bien ante una dieta o medicamentos o un estilo de vida saludable. Entonces, la microbiota es sumamente importante para que nosotros nos mantengamos dentro de un peso normal. Ahora, la pregunta más importante, ¿se puede restaurar o mejorar la salud de la microbiota? O sea, ¿podemos tener una microbiota saludable? Y la respuesta es muy favorecedora porque sí, o sea, sí es posible nosotros tener una microbiota saludable con pasos que son muy sencillos. ¿En qué consiste? Tal vez pareciera complicado porque estamos acostumbrados a darnos gustos mediante la comida, ¿no? Sin embargo, también es importante que concienticemos y que veamos que los alimentos deben de proporcionar no solamente satisfacción al paladar, sino también bienestar físico y que nos nutran, que realmente sean elementos que nos ayuden a tener un estilo de vida y una calidad de vida muy alta o muy por arriba de lo que nosotros hemos estado viviendo hasta el momento. Entonces, para mejorar la microbiota, tenemos que evitar los alimentos que provocan inflamación. ¿Cuáles son los alimentos que provocan inflamación? Principalmente los que están elaborados con azúcar, los que tienen gluten, como en el caso de las pastas, el pan, la harina. Aquí hay personas que definitivamente, si el proceso inflamatorio a nivel intestinal es muy intenso, yo les recomiendo que hagan el esfuerzo por tener una dieta libre de gluten, todo lo que está hecho con harina de trigo. También evitar las grasas saturadas, como la mantequilla, el queso, la crema, las carnes. De hecho, los lácteos se consideran como alimentos que inflaman al intestino. Entonces, no quiere decir que nunca jamás en la vida van a comer lácteos, pero sí evitarlos durante el proceso en el cual están ustedes esforzándose por eliminar la inflamación a nivel intestinal y restaurar la microbiota. Evitar alimentos que tengan conservadores, saborizantes y colorantes artificiales, en sí todo lo que esté enlatado y empaquetado. Entonces, hay que consumir alimentos que nosotros podamos comprar en el mercado, en los súperes, pero que sean en el área de frutas y verduras, ¿no? No irnos a todo lo enlatado, evitar a lo sumo posible o eliminarlos por completo de nuestra alacena. Si nosotros llevamos una dieta libre de alimentos que inflaman, obviamente nuestro intestino se va a desinflamar y eso va a restaurar la microbiota o la va a hacer mucho más saludable. Los azúcares simples, o sea, todo lo que son dulces, galletas, caramelos, postres, gelatinas, chocolates, helados y todo lo que pareciera súper delicioso, realmente provoca que la microbiota esté desequilibrada o que sea patológica y que nos causa enfermedad.
Entonces, no solamente va a causar enfermedad a nivel de la microbiota, sino también nos va a hacer más propensos a tener problemas, por ejemplo, de colesterol, triglicéridos, problemas de intolerancia en resistencia a la insulina o incluso diabetes, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho el consumo de azúcares. Por otro lado, las grasas saturadas también van a provocar microbiota desequilibrada, que son todos los jamones, carnes procesadas, las carnes rojas, los taquitos, las papas fritas. La papa por sí misma es buenísima cuando se consume cruda, en licuados, en jugos. Es antiinflamatoria, entonces es muy, muy buena. Pero cuando ya se cocina es un carbohidrato que nos da energía, pero cuando se pone frita, o sea, ya en aceite, entonces ya pierde todas sus propiedades y se convierte en un alimento que es dañino para nuestra microbiota. Entonces, evitar tantos quesos, la leche también de vaca también no es muy conveniente, ni aun cuando sea láctea y deslactosada. O o baja en grasas, ¿no? Entonces es la proteína de la leche lo que provoca inflamación. Entonces hay que procurar mejor aderezar nuestros alimentos con pico de gallo, unas salsas, verduras, no usar tanta grasa en nuestros alimentos. Las personas que tienen un mayor riesgo de depresión, se ha comprobado mediante estudios de investigación, son aquellas que consumen más botanas saladas, es decir, todo lo que tiene muchísima sal, las botanas azucaradas, los postres y productos de panadería. Entonces, con esto se demuestra que los trastornos emocionales como la depresión están influidos en gran manera por la calidad de los alimentos que nosotros consumimos. Entonces, todo lo que es comida chatarra va a hacernos más propensos a depresión. La dieta antiinflamatoria que contrarresta la inflamación, pues es toda aquella dieta que tiene muchos nutrientes saludables, ¿no? Y dentro de esas se encuentra la dieta mediterránea, la vegetariana, la vegana y el consumo de prebióticos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es que hace a nuestra microbiota mucho más saludable. Todos los vegetales son importantes y necesarios porque nos proporcionan las vitaminas, los minerales, antioxidantes, todo lo que nos hace funcionar bien y que restaura la microbiota. Entonces, estas dietas, aunque tienen diferentes nombres, su denominador común es que meten muchísimo vegetal, incluyen las verduras y también grasas saludables. Dentro de las grasas saludables, les voy a hablar hoy, ahorita un poquito más. Bueno, es importante incluir alimentos ricos en fibra o carbohidratos complejos. ¿Por qué? Porque esos van a ayudarnos a que nuestra microbiota esté bien. Entonces, no quiere decir que vamos a eliminar por completo los carbohidratos. Podemos comer carbohidratos en forma de verduras, como es el camote, la papa, podemos consumir las verduras, como el elote, que hay mucho aquí en México, frutas, como el plátano, pero también las leguminosas, habas, lentejas, chícharos, frijoles, las semillas también, almendras, la chía, todo esto nos va a ayudar a nosotros a que tengamos una microbiota saludable. ¿Ok? Entonces, voltear a ver más lo que son las leguminosas, las verduras e incluirlas en nuestra alimentación. Ay, ya me regresé. Déjenme. Aquí sí. Las grasas. ¿Son buenas las grasas? Por supuesto que sí. Necesita nuestro organismo que nosotros consumamos grasas, pero grasas poliinsaturadas omega 3. Bueno, para hacerlo más práctico, son todas las grasas saludables, dentro de las cuales se encuentra el aceite de olivo. El aceite de olivo es sumamente saludable y muy bueno, no solamente para nuestra microbiota en el sentido de que nos hace sentir bien, sino también nos hace pensar mejor y también nos ayuda a bajar de peso. Entonces, si ustedes quieren bajar de peso, no tienen que eliminar la grasa, al contrario, tienen que incrementar el consumo de grasa, pero grasa saludable. Esta, la que es mucho más sencillo de consumir es, por ejemplo, el aguacate, el aceite de olivo diario, consumir aceite de olivo, incluso se puede cocinar con aceite de olivo, el consumir la chía, ya sea en un muesli o cereales, o se puede consumir en licuados, consumir frutos secos,
De estos, las nueces no las recomiendo mucho, pero lo que son las almendras, los pistaches, la nuez de macadamia, la nuez de la India, son sumamente saludables. El salmón también, no soy muy afecta a las carnes en exceso, pero dentro de las carnes blancas, el salmón es beneficioso. Entonces hay que consumir mucha grasa, no evitarla por completo, sino únicamente cambiar el tipo de grasa que consumimos. Si ustedes padecen de colesterol, triglicéridos altos, el consumir grasa saludable les va a ayudar a reducirlos. Entonces, tengan cuidado de que sean omega únicamente 3 si van a tomarlos en forma de cápsulas, que no vengan combinados con omega 6 y omega 9, porque entonces ya se convierte en inflamatorio. Tiene que ser únicamente omega 3 si lo están tomando como suplemento. Ahora, alimentos que son ricos en vitaminas, minerales y antioxidantes son sumamente importantes porque estos provocan un efecto antiinflamatorio. Entonces, dentro de esto se encuentran los frutos rojos, el brócoli, el aguacate, aceite de oliva, cacao. El cacao es súper rico cuando se consume, por ejemplo, en licuados con un plátano y leche vegetal o únicamente agua, y más si se pone el plátano congelado, es súper delicioso, y un poquito de miel, para que no sientan que está un poco simple, ¿no? El té verde también es bueno, las verduras de hojas verdes, espinacas, acelgas, verdolagas, los champiñones y los frutos secos. Entonces son de los alimentos que se ha demostrado que tienen una actividad antiinflamatoria, ¿ok? Para que los tomen en cuenta en su dieta. Otra alternativa es el consumo de probióticos. Dentro de los probióticos se ha demostrado mediante estudios que a pacientes que padecen depresión o que padecen ansiedad, se les da probióticos y mejora la calidad de respuesta de sus tratamientos o mejora la condición mental o sus emociones, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque contribuye a equilibrar los neurotransmisores que nos dan la sensación de bienestar. Entonces, si nosotros queremos estar bien a nivel mental, podemos hacer uso de los probióticos. Otro aspecto que también es sumamente importante para mantener una microbiota saludable es realizar ejercicio físico de manera regular. ¿Qué es lo que hace el ejercicio físico? Equilibra la microbiota por un lado, pero también tiene un efecto antioxidante, entonces eso va a hacer que envejezcamos de manera mucho más lenta o que nuestras células se deterioren mucho más lento, ¿no? Tiene un efecto antiinflamatorio, entonces va a contribuir a que si tenemos alguna inflamación en el organismo, como problemas de cadera, de rodillas, dolores de cabeza frecuentes o algún problema inflamatorio, entonces reduzca el nivel de inflamación y también nos ayuda a reducir el estrés. Y recuerden que si nosotros tenemos un estrés bajito, pues nuestra microbiota va a estar en mejor condición, ¿ok? Pero si nuestro estrés es elevado, esto va a trastornar nuestra microbiota aun cuando nosotros comamos bien. Entonces es importante reducir el estrés y el ejercicio es una alternativa sumamente necesaria, importante y también saludable para el organismo. Entonces, no echen en saco roto la idea o la intención de realizar ejercicio de manera regular. No necesitan hacer un supermaratón diariamente, pero sí diario hacer un poquito de ejercicio, eso va a ser de gran beneficio para su cuerpo. Respirar. Ese es otro factor que nos va a ayudar a nosotros a mantenernos relajados. Entonces, cuando nosotros nos sentimos muy estresados, muy tensos, hay que darnos un momentito, no necesitamos una hora para relajarnos. Con 5 minutos de estar haciendo respiraciones profundas, nos va a ayudar mucho a disminuir el nivel de hormonas del estrés que está liberando nuestro cuerpo y eso va a mantenernos mucho más equilibrados y va a evitar que el estrés impacte sobre nuestra microbiota. Entonces, los hábitos de vida saludable van a permitir que nosotros tengamos una microbiota saludable y esto nos va a dar a su vez una salud física y mental mucho mejor o de mejor estado y mejor calidad. Para esto, recordemos que es importante la dieta, el tipo de alimentos que nosotros consumimos, el realizar ejercicio de manera regular, el manejar el estrés, entonces hay que hacer ejercicio para disminuir el estrés, el tener alguna medida relajante como las respiraciones profundas, que es sumamente sencillo y que no nos resta mucho tiempo de nuestras actividades diarias. Pero también podemos tomar suplementos como probióticos. Los prebióticos son todos los vegetales o todo lo que nosotros comemos en fibra
que ayuda como alimento para los probióticos o para la microbiota, ¿no? También podemos consumir vitaminas y minerales. Es importante que nosotros concienticemos qué tan relevante es que tengamos una microbiota saludable. Entonces, la intención es que todos estemos determinados a cuidar de nuestra microbiota. La microbiota intestinal saludable depende de la calidad de los alimentos. Entonces, para recapitulizar, las grasas saludables son importantes, las bebidas no azucaradas, que son bebidas más naturales con frutas, consumir verduras también, el consumir proteína saludable, el consumir frutos secos porque nos van a aportar grasas, también nos va a ayudar. Evitar todo aquello que enferma nuestra microbiota, que es la comida muy alta en grasas, en carbohidratos, en azúcares, las bebidas azucaradas, el exceso de azúcar en forma de postres y todo lo que lleva conservadores, colorantes artificiales. Entonces, todo lo que es enlatado y empaquetado. El reto 1 que vamos a hacer y que ya les he compartido es incrementar el consumo de vegetales. Para esto, pues podemos iniciar con un licuado verde diariamente y en cada comida agregar al menos un vegetal, ya sea si no tiene nada de ensalada ni nada, piquen un jitomate, un pepino, un pedazo de jícama, pero deben de consumir algo de fibra. Un tip muy que les va a servir mucho es consumir la fibra o el vegetal antes de su comida, ya sea una ensalada pequeña, una sopa de verduras, verduras al vapor o alguna fruta picada o, perdón, verdura picada, para que entonces ya esa fibra al consumir sus alimentos o su comida fuerte, pues se absorban menos los azúcares, los carbohidratos y la digestión sea mucho más fácil y saludable. Una idea o de una opción de smoothie verde o licuado verde podría ser agregándole apio, espinaca, papa cruda. La papa cruda se las incluye aquí porque tiene un efecto antiinflamatorio. Entonces, a nivel intestinal, eso puede ayudar mucho. Le pueden poner pepino y en una fruta. La fruta puede ser manzana, pera, papaya, piña, si no padecen de gastritis. Esto les va a ayudar mucho, pero en realidad le pueden poner cualquier verdura, puede ser calabaza, chayote, nopal, espinac, bueno, las espinacas van a ser verdolagas o acelgas, cualquier verdura que ustedes tengan la pueden incluir, la zanahoria también, el betabel. Lo importante es que sea una mayor cantidad de verdura y la fruta, pues únicamente para darle un poquito de sabor o hacerlo un poquito menos neutro o darle un poco de dulzor. Y se coloca con agua, no hay que agregar leche ni nada, únicamente con agua. ¿Ok? Entonces esa es una idea, pero la realidad es que todas las verduras que ustedes puedan incluir en su licuado van a ser de beneficio porque el beneficio es a través de los vitaminas, los minerales que les aporta, pero también la fibra que tienen las verduras. El reto 2 es reducir el consumo de azúcares. Entonces aquí sí es no negociable el no refrescos, hay que evitarlos por completo, reducir lo sumo posible y únicamente así por antojo, consumir pan, galletas, pero sí hay que quitar todos los dulces. Entonces, si nosotros tenemos ansiedad de azúcar o tenemos ansiedad por consumir cosas dulces, hay que sustituirlos por frutas, eso va a ayudar bastante, ¿no? En lo particular, a mí me quita la ansiedad por lo dulce, por ejemplo, el plátano, lo pelo, lo rebano y lo pongo a congelar. Entonces, las frutas congeladas, ya sea el mango también troceado, congelado, la piña congelada, me sacía mucho la sensación o la necesidad de alimentos azucarados o dulces. Entonces, por último, pues sí quiero invitarles a adquirir este compromiso de cuidar la microbiota. Ustedes van a ver el efecto que tiene a corto plazo y a largo plazo también. Y el seguir documentándose o informándose sobre qué alimentos son saludables y cuáles son los alimentos que trastornan la microbiota. Así que estamos por iniciar este programa y pues los invito a continuar. Vamos a estar haciendo chequeos o revisiones periódicas para que nosotros podamos ir viendo cuál es el avance que se está teniendo en cuanto a los cambios en la evolución de esos 3 meses
y ver qué efecto va a tener la microbiota sobre la salud física y a nivel mental. Entonces, esto lo podemos valorar, por ejemplo, en nuestro peso. Podemos pesarnos ahorita, a los 15 días, luego a los siguientes 15 días y así sucesivamente para ver el efecto. Pero también el beneficio ustedes lo van a ir valorando y lo van a ir visualizando mediante cómo se sienten en su diario vivir, si se sienten más ligeros a nivel intestinal, si se sienten con más energía, menos cansados, si la calidad del sueño va mejorando. Entonces los invito a que revisen esta información, que se den la oportunidad de continuar cuidando su salud y de hacer los cambios prudentes o necesarios para que la microbiota mejore en calidad. Entonces, esto va a repercutir no solamente en su salud física, sino también en su salud mental. Y bueno, pues estamos al pendiente y esperando que estos cambios sean favorables. Bueno, estoy segura de que van a ser favorables, pero que sean sencillos para ustedes al aplicarlos. ¿Ok? Que tengan muy buen día.